Hoy nos reunimos para explorar una de las cuestiones más profundas y perturbadoras de nuestra humanidad, el dolor de los demás. Este tema no es solo un abstracto, sino una realidad vivida por muchas personas que, en su sufrimiento, nos desafían a confrontar nuestra propia humanidad. A lo largo de nuestras clases, hemos analizado diversas lecturas que nos invitan a reflexionar sobre este dolor y cómo nos relacionamos con él. Entre ellas, las obras de Susan Sontag, Alberto Salcedo Ramos, Philip Zimbardo, Paul Bloom y el trabajo de la Comisión de la Verdad en Colombia. Empecemos con Susan Sontag y su obra Ante el dolor de los demás. Sontag nos confronta con el dilema de cómo las imágenes de sufrimiento nos afectan. A menudo, estas imágenes se convierten en un espectáculo, un evento pasajero que consumimos sin ninguna verdadera conexión. Sin embargo, Sontag nos recuerda que detrás de cada imagen hay una historia, una vida, un dolor que no se puede encapsular en un instante visual. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo respondemos ante ese dolor? ¿Es suficiente mirar y sentir tristeza o debemos hacer más? Aquí es donde surge la importancia de la empatía, una respuesta que debe ir más allá de lo emocional. La empatía nos impulsa a actuar, a comprometernos con el sufrimiento ajeno de una manera tangible. Sin embargo, como Sontag sugiere, esta empatía puede verse comprometida por la saturación de imágenes y relatos. Es un desafío constante. No permitir que el dolor ajeno se convierta en un mero consumo visual. Pasamos a la Comisión de la Verdad en Colombia, que se ha convertido en un baluarte de esta lucha por dar a voz a quienes han sufrido. Su trabajo no solo busca documentar la verdad de los eventos, sino también se enfoca en restablecer la dignidad de las víctimas. En un país marcado por décadas de violencia, la comisión ofrece un espacio en donde las historias de dolor se transforman en testimonio, donde las voces que han sido silenciadas encuentran un eco. La masacre del Salado es un ejemplo claro de esta realidad. En febrero de 2000, un pueblo entero fue devastado y más de 60 personas perdieron la vida en un acto de brutalidad sin precedentes. Este evento se convierte en un simbolismo de sufrimiento colombiano. Al recordar estos eventos, nos enfrentamos a la dolorosa verdad de que la violencia ha sido una constante en nuestra historia. Pero, ¿qué significa realmente recordar? Recordar no es simplemente evocar un hecho, es hacer un llamado a la memoria colectiva, es abrir la puerta a la sanación y la reconciliación, es reconocer que las víctimas del Salado no son solo estadísticas, sino individuos con sueños, esperanzas y vidas que fueron trucadas de forma brutal. Aquí es donde las palabras de Alberto Salcedo Ramos, en El Refranero, adquieren una relevancia significativa. A través de su uso del humor y la ironía, Salcedo nos muestra cómo la cultura colombiana enfrenta el dolor de una manera única. Su narrativa nos invita a reír en medio del sufrimiento, pero también nos desafía a preguntarnos, ¿esta risa es un mecanismo de defensa o un verdadero intento de lidiar con la tragedia? Salcedo plantea que el humor puede ser una forma de resistencia. Nos permite ver la vida desde una perspectiva diferente. Incluso en medio de la adversidad, sin embargo, también nos advierte sobre el peligro de desviar nuestra atención del dolor real. El humor puede ser un refugio, pero no se puede ser la única respuesta de un sufrimiento que clama por reconocimiento y justicia. Ahora, al hablar de empatía, es crucial considerar la perspectiva de Paul Bloom en su charla ¿Por qué estoy en contra de la empatía? Bloom argumenta que la empatía, aunque a menudo vista como una virtud, puede ser problemático. Sostiene que centrarse en el sufrimiento de un individuo puede llevarnos a ignorar problemas más amplios que afectan a muchos. Esto resuena con la idea de Sontag.
donde el sufrimiento se convierte en un espectáculo. En vez de profundizar en la conexión, a veces nos distrae de actuar en un contexto más amplio. Este punto de vista se conecta perfectamente con el estudio de Philip Zimbardo y su concepto el efecto Lucifer. Zimbardo explora cómo el entorno y las circunstancias pueden transformar a personas comunes en perpetradores de actos de violencia y maldad. Este fenómeno nos recuerda que el dolor que infligimos a los demás no ocurre en el vacío, está enmarcado por contextos sociales y políticos que permiten que tales atrocidades ocurran. En Colombia, hemos visto cómo el silencio y la impunidad han contribuido a un ciclo de violencia que se perpetúa. La historia de El Salado, junto con otras tragedias, no debe ser solo un recordatorio del pasado, sino un llamado a la acción. Zimbardo nos advierte sobre la capacidad de cualquier persona para cometer actos de maldad bajo ciertas condiciones, lo que nos obliga a ser consistentes de nuestro propio papel en la sociedad. La reflexión sobre el dolor de los demás nos invita a cuestionar no solo nuestra empatía, sino también nuestras acciones. La memoria no debe ser un peso que llevamos, sino una carga que nos impulsa a actuar con justicia. Al reconocer el sufrimiento de las víctimas y darles un espacio en nuestra memoria colectiva, estamos creando un legado de humanidad y compasión. La Comisión de la Verdad nos enseña que el proceso de sanación es posible, pero requiere esfuerzo y compromiso. Debemos ser conscientes de cómo nuestras acciones pueden impactar a quienes nos rodean y cómo podemos contribuir a una sociedad más justa. Las historias de dolor que hemos discutido no son solo relatos, son lecciones que debemos llevar con nosotros. En conclusión, el dolor de los demás nos presenta un llamado urgente a la reflexión y a la acción. Las obras de Susan Sontag, Alberto Salcedo Ramos, Philip Zimbardo y las investigaciones de la Comisión de la Verdad en Colombia nos enseñan que el sufrimiento no debe ser un espectáculo distante, sino una realidad que nos interpela y nos obliga a responder de manera significativa. Así, el dolor de los demás no debe ser un peso que llevamos, sino una carga que nos impulsa a actuar con dignidad y compasión. A medida que nos enfrentamos a esta realidad, nos encontramos en la intersección de la empatía y la acción, donde cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio. Que la historia de quienes ha padecido nos guíe a la construcción de un futuro en donde el sufrimiento no sea ignorado, sino abordado con amor, respeto y justicia. Muchas gracias.